136, que dice: la enfermedad es una defensa contra la verdad. La lección dice: la enfermedad es una decisión, es una elección que haces cuando por un instante la verdad alborea en tu mente engañada y todo tu mundo parece derrumbarse. Entonces enfermas para que la verdad se marche y deje de amenazarte. A mí me parece hasta revolucionario esto, como está dicho, ¿no? Pero en realidad la enfermedad como que prueba que somos cuerpo, que es lo que quiere el ego, que somos cuerpo. Esto no significa nos tenemos que culpar, porque es como decir, yo la creo, mi enfermedad, ¿no? Yo decidí enfermarme. No, no es para que te culpes, es para que lo sepas. Esto no significa nos tenemos que culpar, porque es como decir, yo la creo, mi enfermedad, ¿no? Yo decidí enfermarme. No, no es para que te culpes, es para que lo sepas. A mí me ha pasado, a veces es tan claro eh, que uno se enfermó bueno, a ver, voy a hablar de mí. Yo me enfermé para no ir a un lugar donde en realidad no tenía ganas de ir, ¿no? O bueno, o toda la cultura, digamos, sanación cuerpo-mente que hace añares que está, Luis Hay y todos ellos, o sea, esos libros que hablan de qué cosa simboliza cada parte del cuerpo, ¿no? Eh, y a su vez, yo he conocido personas con enfermedades desafiantes, ¿no? Hablando de enfermedades tipo cáncer y HIV en su momento, que decían que se daban cuenta que se habían creado esa enfermedad por situaciones de sus vidas. Porque, y esto no se trata de culparnos, sino entender qué protagonismo le dimos al cuerpo, como también le podemos dar a la mente, ¿no? Y eso que el ego toma el control y está como satisfecho con eso. Mientras te ocupes del cuerpo, no te vas a ocupar del ser. Es porque cuando me ocupo de mi cuerpo, toda esa energía, toda esa dedicación está puesta en el cuerpo y no hay espacio para ocuparse del ser, salvo que uno, de repente, como en los casos que vos comentabas, alguien que tuvo ese vislumbre, esa lucidez de ver por qué, porque incluso hasta también podemos decir que a veces esas enfermedades que tienen que ver con un descuido del cuerpo, porque también no hay que olvidarse que el cuerpo es un instrumento del ser. Entonces es o porque me ocupo demasiado y no miro el ser, o porque descuido al instrumento del ser, ¿no? Es ese equilibrio. Accidentes, claro. Entonces, bueno, lo llevo a extremos y descuidándolo. Pellicer dice una cosa muy interesante, que es, no tienes que quitar la enfermedad, se irá sola cuando tu mente repose otra vez en el espíritu. Si aceptás la verdad, que es tu perfección, justamente tu salud perfecta, tu no físico, tu espíritu, bueno, soltás lo viejo, lo falso, y ese es el camino, soltar, ¿no? Ahora, también una cosa que quería decir, porque esto pasa muchísimo, son las justificaciones de la mente. Por ejemplo, ay, sí, pero un nene que se enferma, un nene que tomó la decisión, bueno, a ver,
ahí entran en juego las creencias de cada uno. No, y Y aparte hay cuestiones kármicas también, ¿no? Hay cuestiones sí, kármicas y hay por eso, seres también, eso no lo sabemos, pero hay seres, que eso sí sabemos, que hay seres que se donan para que otros transiten la prueba, ¿no? A veces la prueba no es para el ser que está viviendo la enfermedad, sino para su entorno. pero fíjate esto también, porque, bueno, por eso dije, ahí entran las creencias, o, bueno, las personas que creen en el karma, en otras vidas y todo eso. Pero, a ver, si yo digo, un niño no puede elegir, estoy justamente negando el ser. Estoy viendo al niño como un cuerpo que tiene 2 años y entonces su cerebro no le da, como si fuera un discapacitado también, ¿no? Que entonces su cerebro no le da como si esto se tratara, cuando decimos que uno elige, como si fuera una cosa razonada y consciente. Claro, pero Y en el caso del niño, la poca experiencia de vida, o sea, es evidente que viene como algo traído de otra vida, porque no tuvo el tiempo, digamos, para generar las cuestiones egoicas, porque algunos son ya desde el momento de nacer con malformaciones congénitas. Entonces es un acuerdo de ese ser para transitar esa enfermedad, o bien para experiencia propia o para experiencia para otros. claro, pero ahí está, vos lo dijiste, el acuerdo de ese ser, no de ese cuerpo, No, claro, no, del ser, obviamente. Siempre estamos hablando del ser, no sí, de ese ser humano, no, del ser, del espíritu, de lo real. exacto. Y en ese nivel, claro que se puede elegir. Hay un libro que es de Chopra, que es La Perfecta Salud, y habla un poco de esto, que dice que en ese espacio, en lo que hablamos nosotros del ser, rige la ley de la potencialidad pura, ¿no? O sea, que todo es posible en el plano del ser. Entonces, si uno lograra conectarse con ese plano, uno podría hablar con el ser respecto de todas esas capacidades de sanación que tiene el cuerpo. Así todo, eso no quiere decir que no nos vamos a ocupar en el plano físico de hacer los tratamientos o todo lo que tengamos que hacer. Pero si lo dejamos solo en el plano físico, no estamos actuando sobre la raíz del problema, que es haber descuidado al ser y haber puesto todo en el plano del cuerpo, que es el dominio del ego, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el afuera. Sí, Entonces, apelando a esa potencialidad pura que se logra en esos espacios de silencio que hablamos, donde tantas veces en que no tenemos que escuchar a la mente, sino escuchar a Dios, ahí algo puede modificarse. Y una lección pasada en que también hablamos del tema de la salud, que decíamos, si yo estoy todo el tiempo en mi cuerpo, estoy descuidando otras plantitas, en el caso yo daba ejemplo de otras plantitas, entonces cultivamos solo una. ¿Y dónde están las otras? ¿Qué pasa con mi ser? Al descuidar al ser, estoy descuidando todas las posibilidades de expresión de ese ser en este plano físico. Entonces, no es para victimizarse, no es para tomar el rol que tenemos que tomar como seres espirituales transitando esta experiencia terrestre, ¿no? exacto, sí. Yo creo, como dice el curso, como siempre nos impulsa el curso a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios tranquilamente nos puede estar mandando a tal médico o a tal lugar o a hacer tal tratamiento, ¿no? Sí. Hay la Eh, historia ay, no me acuerdo los nombres de los actores,
un actor bastante conocido que dice que en un sueño se le dijo, tenés un tumor en la cabeza, no me acuerdo el nombre del actor, es un actor bastante conocido, o sea, desde un lugar, como decían, bueno, están curados, pero bueno, un aviso de su ser interno, capaz que él estaba tan en el afuera en un momento que no estaba viendo algunas cosas y bueno, el ser se le manifestó en un sueño, ¿no? Y efectivamente tenía un tumor y se trató y está lo más bien, pero bueno, solo en ese estado de atención uno puede percibir esos desequilibrios que se están manifestando en nuestras vidas, ¿no? Claro, porque no, yo que en algún momento de mi vida, hace muchísimos años, hacía con otra persona grupos para este tipo de enfermedades desafiantes. Yo me preguntaba siempre, ¿por qué hay gente con cáncer que se muere, gente con el mismo cáncer que no se muere? Y tenía un ejemplo muy cercano, una tía mía y una amiga de mi mamá, con el mismo tipo de tumor, eh, y una se murió y la otra se murió de viejita, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Bueno, había un trabajo, ¿no? También esta cuestión de em, elegir no ser víctima. La Ok, victimización hace que, claro, es complejo hablar de todas estas cosas, como dije, puede resultar chocante, pero a veces la enfermedad es una forma de generar atención hacia uno, ¿no? Mírenme, esas personas que viven en el médico y que todo se justifica porque está enfermo, entonces entran en un estado de victimización y a través de esa victimización hay un control del entorno. o cuántas veces decimos de una persona que se enfermó y que después se dejó andar, ¿no? Claro, Y se murió porque se entregó. Muchas veces decimos eso, ¿no? claro, digamos, Ojo, que no está mal, ¿eh? O sea, estamos hablando de elecciones personales. son siempre elecciones, siempre ¿Eh? elecciones. Sabemos, por otro lado, que este cuerpo no es eterno, ya lo sabemos, pero yo siempre digo que me quiero morir en salud, no me quiero morir en enfermedad. O sea, ¿por qué tengo que dejar un cuerpo, digamos, maltrecho, ¿no? Puedo entregarlo lo mejorcito posible. Pero todos, ¿eh? Tenemos más miedo al sufrimiento que a la muerte. Sí, claro, 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 Entonces, sí. bueno, ¿cómo es Sí, esto? Ojalá sabemos que que la no muerte no existe como tal, porque la vida es eterna, eso lo sabemos. bueno, no importa, pero acá, o sea, eh, el sufrimiento físico, creo que Sí, todos. claro, Hoy por supuesto. es deterioro, ¿no? Sí, Este deterioro. Eh, deterioro vivo también. perder la capacidad de ser uno mismo, ¿no? Eso quizás es lo que más Sí, atemoriza. economía, sí, sí, sí. Acá no estamos juzgando nada, simplemente estamos trabajando la lección y entendiendo que esto que decimos hacia el afuera lo estamos trabajando hacia el adentro, ¿no? No desde un lugar de señalar nada, sino entender que siempre hay que ocuparse del ser, que es a lo que vinimos a manifestar en este plano, ¿no? Este plano no tiene sentido si no viene a realizar el ser. Repetí la lección. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Bueno, Ujú. hasta mañana. Hasta mañana.